muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento clínico México contra el COVID. El día de hoy le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Yolotzin Zúñiga García. Ella es cirujano general por la UNAM, especialista en cirugía bariátrica, certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Actualmente es adscrita al servicio de cirugía del Hospital General de Zona número 32 del IMSS aquí en la Ciudad de México. Doctora Yolotzin, qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Le cedo los micrófonos para que dé inicio con la sesión del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Molina, muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues vamos a platicar un poquito acerca de cirugía nuevamente, ¿no? Me pidieron platicar un poco acerca de cómo hacer el envío de los pacientes que ameritan cirugía de diferentes características. Ahorita ante la pandemia, ante la presencia de COVID, pues bueno, vamos a platicar un poquito de esto. Es una charla breve, no es mucha información para que sea fácil y pues me encantaría que hubiera toda la participación y todas las preguntas posibles porque es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Ya lo habíamos platicado la vez anterior y que estamos tratando de pues implementar lo mejor que se puede para la calidad en la atención de los pacientes. ¿Sí ven mi presentación? Doctora, así se ve. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué hacer con los pacientes para el envío? Denme un segundo. Ahí está. ¿Qué hacer con pacientes que ameritan cirugía? ¿Cómo vamos a evaluar y cómo vamos a clasificar estos pacientes? Va a ser muy importante que nosotros evaluemos y clasifiquemos a los pacientes. La charla anterior platicamos un poco del panorama al que nos estábamos enfrentando a la cirugía y muchos servicios, la mayoría de los servicios quirúrgicos, cuando empezó la pandemia. Se paralizaron, se frenaron todos los programas quirúrgicos, hubo una gran detención de los procedimientos quirúrgicos selectivos y los llevó a una demanda de respuesta que se tenía que hacer para estos pacientes, ¿no? El contexto que se venía manejando a principios de año, que fue en el mes de abril, marzo, fue que no íbamos a operar, no estábamos operando absolutamente nada, se suspendieron todas las cirugías selectivas, se suspendió consulta externa, únicamente se hacía cirugía de urgencia iterativa, ¿no? Donde la vida del paciente estaba en peligro. Y después de esto vino una transición, ha venido una forma de manejar y de irnos adaptando ante esta pandemia y dar una buena solución a estas carencias que estamos presentando. Existen dos panoramas muy importantes que más adelante vamos a platicar de ello y de los que vamos a tener que hacer un poquito de énfasis. Mucho de esto no está plasmado en artículos porque apenas estamos empezando a tener ese aprendizaje y esta retroalimentación en el manejo. ¿Qué es lo más importante? A nivel de primero y segundo nivel de atención, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Primero, el perfil de nuestro paciente. Si el paciente amerita una cirugía de urgencia, valorar si es una urgencia iterativa y una urgencia real. Bajo ninguna circunstancia tiene por qué frenarse ni por qué diferirse una cirugía de urgencia. En cualquier caso, y fue lo que abordamos la vez anterior, la cirugía de urgencia, todo paciente se considera COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Y esa vez platicamos pues, de todas las medidas de precaución que se utilizan a nivel de quirófano, el uso de equipo de protección personal y todo esto, ¿no? Ese es como el primer panorama ante la cirugía. Después tenemos el tipo de cirugía electiva. Hay electiva que podemos diferir hasta 3, 6 meses, un año, dependiendo de cuál es la patología. En este caso yo voy a hablar más de los padecimientos gastrointestinales, que es mi especialidad. Si alguien tiene alguna duda respecto a otro tipo de procedimientos, pues podríamos hablar un poquito de ellos, pero yo prácticamente me enfoco a tubo digestivo, ¿no? Y cirugía bariátrica. Es muy diferente el perfil que vamos a presentar en un paciente con comorbilidades y edad avanzada y un paciente sano. Definitivamente en un paciente sano vamos a tener muchísimo menos riesgos de complicaciones
que en un paciente con comorbilidades, ¿no? Dependiendo también el tipo de comorbilidades va a ser el abordaje de este paciente. Definitivamente comorbilidades de vías respiratorias, pues a nuestros pacientes nos los ponen en una situación muchísimo mayor riesgo. Definitivamente, bueno, lo primero es informar al paciente el riesgo que tiene ante la cirugía como tal, los riesgos y los beneficios que se obtienen de ella, y finalmente, pues que todos están expuestos a al contagio de COVID, ¿no? Y pues bueno, las repercusiones que este tiene. ¿Cuáles fueron las primeras recomendaciones que se hicieron en cuanto empezó la pandemia? Como mencionábamos, se suspendió totalmente la atención quirúrgica, inmediatamente. Se generó mucha inestabilidad en todos los servicios quirúrgicos. De por sí, el sector salud a nivel público, pues se encuentra sobresaturado, ¿no? Entonces, vino un retraso en la atención, hubo una cancelación de los procedimientos quirúrgicos muy importante, y no nada más en México, ¿no? Esto fue una situación a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Hacer pruebas. Desafortunadamente, hemos visto, ahorita que llevamos ya más tiempo, que una prueba negativa no te hace un paciente totalmente seguro. Muchas veces los cuadros clínicos son característicos de COVID, aunque tengamos una prueba negativa, ¿no? Obviamente, hablamos del concepto, ¿no? El riesgo inherente a la cirugía más el riesgo de la exposición a COVID y las propias complicaciones, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, dentro de las medidas de seguridad, los quirófanos se deben de utilizar con ciertas características en cuanto a la circulación del flujo laminar, de los filtros que se deben de utilizar para el aire acondicionado en los quirófanos y el uso de la menor cantidad de personal durante el procedimiento quirúrgico. Todos los miembros del equipo quirúrgico deben de usar equipo de protección personal, y lo mismo para procedimientos invasivos como son las endoscopías o colonoscopías. Se debe de hacer este tema de filtrado de humo. En el caso de las cirugías laparoscópicas, se generan unos circuitos. Actualmente ya hay unos aspiradores especiales que tienen un filtro de partículas muy especial para colocar los trócares. Se le ajusta el trócar y de ahí se hace la succión, ¿no? del neumoperitoneo para disminuir el riesgo de aerosolización de las micropartículas. De esta forma es como debemos de evacuar el neumoperitoneo. No está proscrita la cirugía laparoscópica, al contrario, yo creo que es un beneficio en cuanto a recuperación, en cuanto a abordaje del paciente, es lo más importante. Finalmente también nunca podemos dejar de lado el riesgo de las manifestaciones gastrointestinales que está teniendo el COVID, ¿no? Entonces, nunca vamos a descartar que nuestro paciente pueda tenerlo. ¿Qué hemos obtenido? Ya llevamos 7, 8 meses más o menos viviendo con COVID. Hemos tenido un aprendizaje sobre la marcha. Este aprendizaje a nosotros nos ha llevado a tomar diferentes medidas. Desafortunadamente, nos han rebasado. Vino la pandemia, vino una etapa donde vino el brote, donde tuvimos curvas muy altas de contagio, saturación de los servicios de salud, y después vino una meseta en la cual nos mantuvimos un poco con menos casos. Nunca hubo una eliminación del contagio, sin embargo, los casos sí se lograron reducir. Y esto nos llevó en ciertas medidas y en algunos hospitales públicos a poder implementar ciertas medidas de desahogo para la cirugía electiva o las cirugías que estaban rezagadas. Actualmente, pues, están haciendo diferentes tipos de programas para poder desahogar estos sistemas y estos necesidad de cirugía de los pacientes. Desafortunadamente son temas muy complicados. Hay hospitales que son 100% COVID, hay hospitales híbridos. En el sector público, hasta este momento no contamos con ningún hospital que sea libre de COVID. En el sector privado sí existe, en el sector público no lo hay. Esta es una gran desventaja debido a que, bueno, la exposición al virus siempre va a tener un riesgo. Esto es lo que nos llevó a hacer el COVID, ¿no? Una transición de cómo operábamos y actualmente cómo estamos operando. Aquí podemos ver cirugía de urgencia. Tenemos que nosotros ser resolutivos.
y, bueno, el uso del equipo de protección personal, ¿no? Al paciente se le considera un paciente que está contagiado, que es un paciente portador de coronavirus, y, bueno, nosotros debemos de tomar las medidas de precaución para evitar su propagación, ¿no? Y obviamente informar al paciente sobre los riesgos que existen en cuanto a la anestesia, tipo de anestesia. No es lo mismo una anestesia regional, una anestesia general o una anestesia local. Definitivamente la que implica mayor riesgo es una anestesia general, ¿no? Por el procedimiento de intubación. Finalmente, aquí tenemos un poquito de datos, este es datos mundiales, ¿no? A nivel mundial y principalmente de Inglaterra, la cantidad de cirugías que suspendieron. 28.4 millones de cirugías fueron canceladas. Esto generó un impacto brutal, un impacto muy grande en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? México fueron más de 184,000 cirugías las que se debieron diferir para poder prestar servicio a los pacientes COVID, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se empezó a hacer? Triage, que se necesitaba cirugía electiva, se descarta totalmente y empezábamos con cirugía de urgencia. ¿Cuáles fueron las más importantes? Traumatismos, cuestiones ortopédicas, ¿no? Y vino un problema muy grande en la cirugía oncológica, ¿no? Un paciente muy crítico, un paciente muy particular que pues definitivamente implicaba muchísimo mayor riesgo el someterle a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Aquí fueron muchos consensos. Yo creo que en este caso todavía no hay un consenso como tal bien establecido, pero definitivamente todo implicaba un riesgo, ¿no? En ciertas patologías le explicabas al paciente el riesgo, el beneficio. Muchos pacientes, esto es, pues bueno, no está plasmado en ninguna literatura, pero es a lo que nos hemos estado enfrentando nosotros, es muchos pacientes decidían buscar atención vía privada, ¿no? El paciente le aterraba ir a un hospital, a una institución pública, además de que no estábamos contando con todos los servicios para poder brindar este tipo de cirugías, ¿no? Los casos de COVID nos estaban rebasando. Entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles los pasos que debemos de seguir nosotros para programar una cirugía, ya sea de urgencia o no? Es seleccionar a nuestro paciente, saber qué riesgo va a tener. Preferentemente, hacer una prueba COVID previo al procedimiento, de ser posible. En toda la cirugía electiva, sea el sistema de salud público o privado, se está llevando a cabo. Porque si nosotros tenemos un paciente que tiene una prueba positiva para COVID, tenemos un 51% más de probabilidades de alguna complicación y esto eleva una mortalidad a un 38%, ¿no? Es un porcentaje bastante considerable, el cual pues nosotros tenemos que hacer ver al paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que incrementan, potencializan la mortalidad? Sexo masculino, edad avanzada mayor de 70 años, un ASA grado 3, 4, hasta 5, algún diagnóstico de cáncer, que sea una cirugía de urgencia y que sea una cirugía mayor, ¿de acuerdo? Aquí falta agregar uno de los factores de riesgo más importante y que se ha asociado es obesidad. Obesidad en jóvenes es uno de los factores de riesgo que se están considerando de mayor importancia a nivel de riesgo COVID. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con nuestro paciente? Nosotros tenemos que evaluar a nuestro paciente en primero o segundo nivel y pues diagnosticar, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía? ¿Qué cirugías son urgentes? Definitivamente apendicitis, cualquier problema gastrointestinal que nos esté generando un abdomen agudo o un proceso de sepsis abdominal, es cirugía iterativa, ¿no? Entonces no hay vuelta atrás, el paciente se tiene que operar. Referirlo a un hospital y donde va a tener que realizarse pues, el procedimiento quirúrgico. Si en este caso es un paciente que ya está diagnosticado con COVID, pues buscar un hospital que sea 100% COVID, ¿no? Para que su postquirúrgico le den seguimiento en estas áreas. Es muy importante llevar a cabo un estudio preparatorio completo. Dependiendo de la patología, va a ser los estudios de gabinete que nosotros vamos a solicitar. Aquí, pues, ¿cuáles son los procedimientos más frecuentes que a nivel de cirugía general se están realizando?
es apendicectomía, colecistectomía, abdomen agudo, ya sea por perforación de víscera hueca, por oclusión intestinal, hernias. Hernias en sus variedades pueden ser hernias complicadas o no complicadas. Las no complicadas, pues, son cirugías electivas, que ahorita vamos a hablar de ellas. Y en todo caso, las demás se tienen que derivar directamente a un servicio de urgencias, ¿no? Siempre ser muy claro, ser muy honesto y muy transparente con los pacientes. Es muy importante, yo luego considero algo muy básico, la comunicación, la claridad y el hacerle ver que el paciente forma parte de la decisión de su tratamiento. Muchas veces a mí me sucede, no sé si aquí hayan más cirujanos, los pacientes piensan que nosotros queremos operarlos, no, o sea, ellos necesitan de una cirugía para obtener un beneficio en su salud. Eso es algo como muy importante que tenemos que hacerlo, porque si sucede algún tipo de complicación, y más ahorita hablando de COVID, pues las cosas se dejan ir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Un estudio preparatorio completo. Estudios de laboratorio completos, biometría hemática, química sanguínea. En el caso, dependiendo de cada patología, a veces nos podemos quedar con una química sanguínea pequeñita, de no tantos elementos, y si, por ejemplo, tuviéramos algún tema hepático, va a ser importante pedir enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, dependiendo del perfil de nuestro paciente. Para eso nosotros ya hicimos una historia clínica completa, ya hicimos una exploración física de nuestro paciente y vamos a nosotros a considerar cuáles son los estudios que nos van a necesitar. Nunca olvidar electrocardiograma, radiografía de tórax y tiempos de coagulación. Hablando más como en tema de cirugía electiva, porque pues el paciente pierde tiempo, ¿no? Del centro de salud lo mandan y los laboratorios no están completos, entonces tenemos que volver a pedirle laboratorios y resulta que ya tienen bastante tiempo y caducan los laboratorios y otra vez va de nuevo, ¿no? O al revés. Entonces, esto no es nuevo, esto es en base a las guías de práctica clínica. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Pacientes menores de 40 años y sanos únicamente llevan a cabo una valoración preanestésica. Los valora el anestesiólogo y él va a clasificar en bajo 6 criterios a los pacientes, ¿no? Pacientes sanos que requieren la cirugía sin antecedentes o sin patologías, pacientes que cursan con alguna enfermedad sistémica, la cual está compensada, pacientes que cursan con una enfermedad sistémica que está descompensada, pacientes que además, que esta enfermedad sistémica les está condicionando una incapacidad y pacientes que se les va a operar bajo un riesgo sumamente alto y que en las siguientes 24 horas tienen un riesgo elevadísimo de fallecer. Y finalmente los pacientes que cuentan ya con un diagnóstico, encefalograma o electroencefalograma de muerte cerebral, cuyos órganos se van a utilizar con fines de donación. En pacientes que tienen comorbilidades o son mayores de 40 años, además de la valoración preanestésica, siempre va a llevar una valoración de medicina interna. Y dependiendo de la valoración del médico internista, se va a derivar a algún otro especialista de ser necesario, ¿no? En el área de medicina interna existen muchas escalas de las cuales el médico va a evaluar al paciente, van a obtener un puntaje y le va a dar un riesgo quirúrgico, ¿no? El riesgo quirúrgico es el riesgo de complicaciones y principalmente se asocia a complicaciones cardiovasculares. El riesgo cardiovascular es prácticamente el mayor riesgo al que se exponen los pacientes. La mortalidad en una cirugía, que no sea cardíaca, estamos hablando de cirugías selectivas, nada de cardíaco, la mortalidad, si se dan cuenta, es muy baja, es de 0.15 a 0.3%. La mayoría de estas complicaciones o mortalidades que tenemos asociadas a un procedimiento quirúrgico son cardiovasculares y la mayoría, si se detectan a tiempo, pueden ser prevenibles, ¿no? Entonces, pacientes mayores de 50 años, de preferencia, tenemos que hacer una evaluación de riesgo cardiovascular, o sea, aunada a la valoración de medicina interna, ¿no? ¿Y qué vamos a evaluar? La prioridad de la cirugía, la existencia de condiciones que tengan ya antecedentes cardiovasculares, el riesgo que nos va a dar la cirugía como tal y la capacidad funcional del paciente, ¿no? Padecimientos
que en mayor proporción nos llevan un riesgo mayor va a ser diabetes, definitivamente, que nuestra población pues es muy alta, nefropatías, la mayoría asociadas a diabetes, y hematopatías, ¿no? Problemas sanguíneos, ya sea de coagulación o alguna neoplasia o discrasia sanguínea. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Aquí estamos en las fases que se presentaron. Esta diapositiva la presenté en la presentación anterior. Desafortunadamente no hemos logrado llegar a una fase post-pandemia. Seguimos en una fase de pandemia. Estábamos intentando arrancar y empezar con nuevos programas para desahogo y empezar con nuevas estrategias para todas estas cirugías que se hayan eliminado o retrasado se puedan llevar a cabo. Desafortunadamente, creo que todos nos hemos dado cuenta, en este momento hay un repunteo nuevamente de contagios y tenemos una sobresaturación de los sistemas de salud pública y privado. Digo, en el sistema de salud privado pues hay mayor desahogo y se pueden llevar a cabo las cirugías. Sin embargo, también no dejamos de lado el miedo y las precauciones que se tienen con los pacientes. Como les mencionaba, ahorita vamos a ver una diapositiva enfocada a esto. Definitivamente, ahorita no es que busquemos cancelar la cirugía ya por el riesgo de contagio. Antes sí era como el temor mayor, ¿no? El seguir propagando, el seguir que se haya o se presenten más casos. Ahorita realmente es la sobresaturación de los servicios de salud lo que nos está impidiendo el poder arrancar programas que restablezcan este sistema de salud, ¿no? Entonces, poco a poco hay ya programas que vienen de vacunación importantes a partir de este mes que van a arrancar en nuestro país y bueno, no queremos especular, pero pues esperemos que con estas medidas que se están por tomar a nivel mundial y a nivel de nuestro país, pues logramos irnos estabilizando y pues mitigar, ¿no?, esta pandemia. Finalmente, ¿cuál es la realidad? La realidad, esta es la que no está escrita en los libros ni en los artículos, que tenemos un sector público y un sector privado. El sector público, desafortunadamente, o estamos con hospitales 100% COVID o hospitales híbridos. Aquí hay una gran desventaja. Digo, si ya tienes un diagnóstico de COVID y estás dentro de un hospital COVID, pues todo es COVID, entonces va a haber y se va a brindar atención. Desafortunadamente, en los hospitales híbridos, pues siempre va a existir el riesgo de contagio. Hemos superado muchas cosas. Hemos aprendido a utilizar los equipos de protección. Creo que hemos aprendido mucho sobre esto, pero ha sido sobre la marcha, ¿no? Todo esto ha sido mucho aprendizaje sobre la marcha y bueno, en el sector público tenemos pues, siempre inherente el riesgo de adquisición del contagio de COVID, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a evaluar el riesgo que va a tener nuestro paciente de una afección o de una sobreinfección por COVID, ¿no? Aparte de los riesgos quirúrgicos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una hernia pequeña que no le molesta, que apenas salió y no hay una urgencia iterativa, pues nos esperamos, ¿no? Vamos a darle espacio para evitarle mayor riesgo. Sin embargo, es un paciente con una hernia inguinal encarcerada, dolor, fiebre, no hay forma más que operándolo, ¿no? Entonces, esa es la evaluación que tenemos que hacer de los pacientes. La realidad, lo que se ha presentado en nuestro país es el sector privado ha establecido ciertas estrategias donde hay hospitales que han tenido la capacidad de hacerse no COVID. Entonces, muchos pacientes han buscado, digo, no todos cuentan con el recurso desafortunadamente, y son los sitios donde podemos realizar cirugía de forma un poco más segura, ¿no? En este tipo de hospitales, uno de los criterios, además de todas las valoraciones preoperatorias que se deben de llevar a cabo, siempre es una prueba ya sea de PCR o tomografía, o las dos, para descartar COVID. Por ejemplo, en uno de los hospitales donde yo
estoy activa, paciente que entra por urgencias, paciente que se tiene que realizar tomografía. Si hay datos de COVID, se traslada a los hospitales que se convirtieron en COVID y no hay poder humano o administrativo que logre ingresar a un paciente COVID, ¿no? A este tipo de hospitales. Desafortunadamente es en el sector privado. En el sector público no nos podemos dar esos, no se ha podido llevar a cabo o implementar algún tipo de medida así. Estamos rebasados, estamos sobresaturados actualmente y se han implementado algunos planes, por ejemplo, se han implementado planes de subrogación de servicios para poder empezar a desahogar esta cirugía, que es cirugía electiva, cirugía programada, y bueno, bajo la menor cantidad de riesgos que implique tanto para el paciente, no tanto para nosotros, porque nosotros creo que ya aprendimos, ya sobre este lapso y sobre este camino hemos aprendido el uso del equipo de protección personal, ¿no? Que es lo básico e indispensable, ¿no? Y la clave de esto es todo paciente es COVID hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué ha significado para el cirujano todo esto? Bueno, siempre tener la capacidad de responder ante una emergencia quirúrgica. Ajá. Desafortunadamente, la prescripción, la consulta diaria y la consulta de triage se ha visto muy afectada. La consulta externa empezaban a implementar ciertos programas para retomarla. Sin embargo, debido al incremento que ha habido en contagios en este último mes, se han cancelado nuevamente estos planes. Todavía no se llevaban a cabo en muchos lugares, entonces se han cancelado. Es muy importante que mantengamos la capacidad de emergencia y de respuesta a estas emergencias que desafortunadamente pues a veces nos rebasan, ¿no? Tener tratamientos bien establecidos. Creo que hoy sí ya tenemos muchos casos de éxito de tratamiento en casa, manejo multidisciplinario, manejo inicial, ya tenemos marcadores de inflamación que nos van guiando sobre la terapéutica y el manejo que le vamos a ir dando al paciente y el pronóstico que podemos esperar, ¿no? El no esperarnos hasta que llegue a una desaturación y todas estas medidas nos ha ayudado a mejorar la calidad en la atención de estos pacientes, ¿no? Y bueno, finalmente, siempre tener al área experta en caso de que sea necesario, ¿no? En este caso son los anestesiólogos los que cuentan con la habilidad para responder ante una emergencia, ¿no? En cuanto a la ventilación del paciente. Que bueno, en el caso de la cirugía, pues siempre hay, ¿no? Anestesiólogos. Me falta un poquito hablar acerca de los procedimientos menores. Hay procedimientos pequeños, menores, que se pueden llevar a cabo en consultorio, a veces bajo una anestesia local, que nada más pues, es infiltrar. Y bueno, este tipo de procedimientos bajo las medidas de precaución que se están llevando a cabo se pueden seguir realizando en caso de que así lo amerite ya un paciente, ¿no? Definitivamente hemos avanzado. Desafortunadamente, si es, ¿cómo decirlo? No es fácil estimar, por ejemplo, ahorita con COVID, el uso y la demanda de los sistemas de emergencias, el uso de terapias intensivas. Entonces, eso es también lo que cuesta trabajo. Si tienes un paciente que tiene riesgo de tener que ir a una terapia intensiva por el tipo de procedimiento o tipo de cirugía que vas a realizar, debemos de asegurarnos de que haya esta capacidad, ¿no? Que exista capacidad en esta terapia intensiva. Si esta terapia intensiva está contaminada con COVID o no. Entonces, si es un paciente que si de por sí va a meritar una terapia intensiva y la cual hay puro paciente COVID, pues es lo que nos genera a nosotros como estas dificultades en la atención, ¿no? Y en la toma de decisiones. Sin embargo, aquí tenemos que aplicar todo respecto a triage. Eso es la forma en cómo debemos de evaluar al paciente y siempre hablarles, siempre hablarles del riesgo que implica, ¿no? Las cirugías, como les mencionaba, las vamos a dividir en 3 categorías, la de urgencia iterativa, que son realmente cirugías de urgencia, que la vida del paciente está en peligro. La categoría 2, que es una urgencia relativa, como puede ser una resección de próstata, ¿no? Un reemplazo articular, una hernia que no está complicada,
Ujú. O una categoría 3 que podemos esperar aún más tiempo, ¿no? Amigdalectomías, afenectomías, hernias muy pequeñas, cirugía estética, cirugía bariátrica. Hoy en día, bueno, son cirugías que se están restableciendo los planes y se están empezando a llevar porque son cirugías que se hacen en el medio privado, ¿no? Finalmente, pues cada una de las actividades que se llevan se tienen que volver a restablecer, ¿no? Y actualmente es lo que ya se está haciendo. Protocolizamos a los pacientes, hacemos prueba de COVID o tomografía previo a la cirugía y procuramos que sean cirugías ambulatorias, cuando mucho una noche de hospitalización y nosotros principalmente uso de equipo de protección personal, ¿no? Y siempre hacerle hincapié al paciente que pues el riesgo existe, ¿no? Y no nada más es la adquisición en el hospital, en la clínica o donde se vaya a atender, sino pues está en el traslado, ¿no? Aquí vemos cómo es el uso del equipo de protección personal, que es muy importante, ya lo hemos repasado, creo que a estas alturas, pues creo que no hay médico que no sepamos cómo usarlo, cómo retirarlo, el manejo de los residuos infectocontagiosos, que es muy importante, ¿no? Y bueno, cuando nosotros tenemos la cirugía en un paciente COVID confirmado, la sala siempre debe tener uso de filtros, presión negativa, recordar que hay muchísimo mayor riesgo de transmisión, utilizar siempre mascarillas N95 todo el personal, gogles y caretas, y la menor cantidad de personal quirúrgico que deba de estar dentro de la sala de quirófano, ¿no? Y hoy en día, en un principio, cuando empezó la pandemia, se suspendió todo tipo de cirugías y de hecho la cirugía laparoscópica se satanizó por la aerolización de las partículas, estaba prácticamente proscrita, ¿no? Después tenemos que obtener y tenemos que buscar la forma de nosotros volver a utilizar esto y está el uso de los evacuadores, ¿no? También el electrocauterio se dejó de utilizar porque al momento en que nosotros generamos coagulación o corte con el electrocauterio, aerolizamos partículas y pues incrementamos el riesgo de contagio, ¿no? Pero actualmente, mientras nosotros llevemos a cabo las medidas adecuadas, podemos llevar a cabo una cirugía, ya sea electiva y pues no se diga, ¿no? Una de urgencia. Eso es como los datos en general respecto al envío de pacientes a cirugía. No sé si haya alguna pregunta como muy particular. Por ejemplo, de mi área, en el área de cirugía bariátrica se crearon muchas controversias porque son pacientes que tienen un riesgo sumamente elevado por el hecho de ser obesos de complicaciones por COVID, ¿no? Entonces tienes que valorar, se empezaron a llevar programas y protocolos y todo esto, y bueno, en el sector privado sí se está volviendo a retomar todo este tipo de cirugía. Toda la cirugía electiva prácticamente en el medio privado sí se está llevando a cabo con todas estas medidas. Desafortunadamente, en el medio público, en los sistemas públicos de salud, todavía no se han logrado implementar del todo. Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, ahorita sí hay programas, por ejemplo, de catarata. Están empezando a implementar ciertos programas para la cirugía de catarata en los pacientes que se han tenido que rezagar sus cirugías, ¿no? Y yo creo que sobre la marcha se van a ir tomando este tipo de medidas porque finalmente pues se tienen que seguir atendiendo a estos pacientes y va a llegar un punto en que nos va a rebasar, ¿no? Cuando se agudizan este tipo de patologías. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en específico. Muchas gracias, doctora Zúñiga. Les recordamos a nuestros participantes que si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden hacer desde sus plataformas, levantando la mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctora, ya tenemos algunas preguntas que hicieron los participantes en el chat. Tenemos aquí una pregunta de Víctor Ortega. Él pregunta, ¿con qué criterios determinaron que es menos riesgo operar con laparoscopía con técnicas abiertas?
La técnica de la laparoscopía es muy clara, el riesgo-beneficio que tú tienes en cuanto a la resolución de patología quirúrgica. Siempre el procedimiento laparoscópico nos va a ofrecer un menor tiempo de recuperación, menor comorbilidades y menores complicaciones. Entonces, realmente, sabiendo manejar ¿cómo se llama? Los aerosoles, se puede hacer una práctica laparoscópica con el mismo riesgo prácticamente que una cirugía abierta. Bueno, no, ni siquiera. Más bien, la laparoscópica sí te ofrece un beneficio sobre la abierta en cuanto a esto. En cuanto a COVID, no hay punto de comparación, ¿no? Nos tocó enfrentarnos a esto sobre la marcha, el cuestionarnos qué estaba pasando, y finalmente, pues el mayor riesgo, siendo sinceros, pues es para el personal de salud, ¿no? Porque al paciente finalmente le estás dando el beneficio de la resolución de una patología. Entonces, el saber manejar el equipo, eso es indudable. La cirugía laparoscópica siempre va a tener muchas ventajas sobre la cirugía abierta, claro, en manos de gente que cuente con la habilidad para resolverlo. Sí, muchas gracias, doctora. Igualmente. Muchas gracias, doctora. Gracias, Luis. La siguiente, que también es del mismo usuario participante, de Víctor, dice, incluso en cirugía electiva y con prueba de COVID negativa, ¿deberá utilizarse el EPP? Mira, depende mucho, o sea, siendo realistas, seamos realistas, los únicos lugares donde se está haciendo cirugía electiva prácticamente es en el medio privado, y en este medio, en la mayoría, yo te puedo decir, tengo un paciente, yo llevo mi propio equipo de protección personal. Eso ya es muy, ¿cómo se llama? Ya es decisión mucho como de ti como médico, ¿no? O sea, qué tanto te proteges o qué tanto no. Al paciente lo vas a seguir, puedes tener la prueba negativa y todo, pero pues el riesgo al que tú te estás exponiendo, no nada más con el paciente. Estás en contacto con tus compañeros que seguramente laboran en otros hospitales, que seguramente laboran en otras instituciones de salud, y pues el contagio siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, el uso de equipo de protección personal yo creo que debe de ser definitivo siempre bajo la exposición a cualquier riesgo de contagio. Muchas gracias, doctora. Aquí nos preguntan, bueno, es igual una parte de la primera pregunta que le hicimos, con respecto a los criterios, nos pregunta igual Víctor Ortega, que su pregunta iba sobre la eliminación del neumoperitoneo, sin contar con estos filtros que usted menciona. Ah, ok. Lo que hacemos nosotros es como una trampa con cloro. Este es como el hechizo que se hace aquí en México. Realmente cirugía laparoscópica a nivel público, bueno, no se está llevando a cabo, solamente se está llevando a nivel privado, y bueno, ahí obviamente contamos más con estos filtros. ¿Qué hacemos? Utilizamos un Venopac y lo conectamos a uno de los trócares donde vamos a insuflar el neumoperitoneo. Y va dirigido a una cubeta que tiene una solución con hipoclorito, y ahí se va a evacuar el neumoperitoneo una vez que hayamos nosotros terminado la cirugía. Obviamente somos muy cautos en el manejo del neumoperitoneo. Y la otra es con los filtros que lleva la máquina de anestesia, el filtro verdecito que utilizan, también lo podemos utilizar como trampa para desahogar el neumoperitoneo si no contamos con los aspiradores especiales. No sé si así está contestada la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que hizo, doctora. ¿Cuáles han sido las complicaciones más frecuentes en pacientes que son sometidos a cirugía y son positivos para COVID? Neumonías, definitivamente, ¿no? Las neumonías es el mayor riesgo que existe. Sin embargo, realmente pacientes con COVID que necesiten un manejo quirúrgico,
no es tanto, no es elevada la tasa de pacientes que existen, pero sí, el mayor riesgo es neumonía, que no puedas extubar al paciente durante el procedimiento quirúrgico y prácticamente, pues digo, tanto al paciente como al familiar es como se le plantea el panorama, ¿no? El paciente que tiene COVID y va a ser sometido a un procedimiento anestésico general, el riesgo de salir intubado es sumamente elevado. Prácticamente tú al paciente, le pintas ese panorama. No todos son los casos, pero pues también va a depender mucho de la patología a la cual te vas a enfrentar, ¿no? No es lo mismo operar una cirugía de abdomen abierto a, no sé, hacer una amputación en un pie diabético que esté ya con una sepsis porque tenemos una gangrena, ¿no? Ahí puedes utilizar un bloqueo y no vas a exponer a tu paciente quizás a la intubación, ¿no? Sí, tengo el micro. Muchísimas gracias, doctora. Y le sumamos a los comentarios y preguntas que hacen los asistentes, sumamos también los agradecimientos y las felicitaciones como la de Rubí Angélica, que dice muy buena conferencia y muy importante para mí, y lo que comparte también la doctora, ¿no? Me será muy útil para compartir en el hospital donde yo me encuentro, y muchísimas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Le recordamos. Bueno, disculpa. No, adelante, pero por favor. Le recordamos que también tienen la opción de micrófono abierto, pueden alzar su mano de la plataforma y con gusto les abrimos los micros. Y también tenemos otra pregunta, doctora. Bueno, como usted ya lo mencionó, la urgencia relativa, bueno, pues se postergó 3 meses, pero bueno, hay pacientes que lo requirieron, ¿no? Y que, bueno, ya van para su cirugía obligatoria no urgente, porque ya casi vamos para un año de esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se viene a futuro, doctora? Con respecto a todas estas cirugías que se han quedado pendientes, ¿habrá un exceso de mortalidad en estos pacientes que han esperado durante más de un año por una cirugía? Sí, definitivamente yo creo que lo hay. Para nosotros es muy difícil, yo creo que hacer como estadísticas de forma clara, pero definitivamente va a haber, ¿no? La agudización de padecimientos que son electivos y se convierten en una urgencia siempre existe, y más si en este momento no estamos desahogando la cirugía electiva, ¿no? Sí, definitivamente va a haber un incremento, y deben de implementarse ciertos programas, pero desafortunadamente, pues ahorita es lo que comentábamos, ¿no? La sobresaturación de servicios de salud en ambos vertientes, privado y público, pues está excedida, ¿no? Entonces no hay forma de desahogar este tipo de patologías, ¿no? No está como tan sencillo el generar o implementar estos programas, ¿no? Sobre la marcha yo creo que iremos nuevamente aprendiendo y retomando estos planes. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta de Jessica González. Ella nos dice, ¿podría explicarnos, por favor, por qué las pruebas de falsos negativos ocurren y qué se debe hacer en este caso para los pacientes que son sometidos a cirugía, doctora? Bueno, los falsos negativos siempre los vamos a tener presentes. Cualquier prueba tiene ese rango de falla. Y pues bueno, ante COVID, yo trabajo en un hospital 100% COVID, y para mí, a mi criterio, que es muy personal, es un paciente con sintomatología COVID, aunque tenga una prueba negativa, yo lo considero positivo. Yo actualmente considero uno de los métodos auxiliares en el manejo de los pacientes de mayor importancia, tomografía computada de tórax. Es la que te va a dar como la pauta para saber cómo está tu paciente. Puedes tener una prueba negativa, pero tener un cuadro clínico totalmente fiebre, neumonía, tos, desaturación, eso es COVID, aunque tengas una prueba negativa, y tratarlo como COVID, ¿no? Ya después vas como haciendo tu análisis del paciente, pero sí, definitivamente, digo, si tu paciente está asintomático y te sale negativa, pues tampoco vas a ponerte a investigar más allá. Pero cuando tenemos la clínica, recuerden que la clínica es lo que a nosotros nos da pauta.
Perfecto. Bueno, aquí nos comenta el doctor Andrés Esperanza que, bueno, con respecto a lo que dice usted, que, bueno, es básicamente criterio médico, ¿no? Si sabemos que es asintomático y tiene la prueba COVID negativa, pues es obvio que no le vamos a buscar más, ¿no, doctora? Sí. Perfecto. Tenemos la mano alzada del doctor Esperanza. Adelante, doctor. Buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono, doctor. Hola, buenas tardes. Como siempre, gracias, doctora, por la plática. Sí, no, desafortunadamente queremos imitar a Estados Unidos. Un tiempecillo que trabajé yo cuando era chamuco, que diga chamaco. Primero nos llegaban los análisis de laboratorio del paciente. Llegara por lo que llegara, tenía que tomarse radiografía, análisis clínicos, de laboratorio y demás, ¿no? Y algo que tenemos los mexicanos, no sé a qué bueno, se debe al bajo presupuesto, pero el mexicano es más clínico, los médicos mexicanos somos más clínicos y nos tenemos que llevar más por el interrogatorio y la exploración que por los análisis clínicos, ya que incluso muchos pacientes, sobre todo acá donde estamos, no tienen los recursos necesarios y eso hace que tengamos que pensar un poquito más y no hacer un diagnóstico de laboratorio y gabinete. Entonces, yo creo que es una parte muy importante, ¿no? También en algunas otras sesiones ya lo habíamos mencionado precisamente, el hecho de que por muy negativo que sea la prueba, pues si tengo un paciente sintomático COVID, pues va a ser COVID, ¿sí? Exacto. Entonces, yo creo que insisto, ahí es sobre todo el criterio médico. No por algo estamos aquí aprendiendo de ustedes también, que eso nos da la pauta para poder hacer un diagnóstico, que lo ideal sería con todos los, afortunadamente tenemos cerebro y podemos discernir. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, equipo también. Muchas gracias, doctora Esperanza. Bueno, doctora Zúñiga, algo que no le hayamos preguntado, algo que se nos haya pasado, algo con lo que quiera cerrar esta sesión, doctora Zúñiga. Pues lo mismo que la vez pasada, yo creo que esta pandemia nos ha dejado mucho aprendizaje y de los aprendizajes más importantes es la unión, 2, el manejo multidisciplinario y en equipo. Eso nos ha dejado esta pandemia. Yo les puedo decir, actualmente yo me dedico en el ámbito público a lo que es mi actividad, pero muy poco. Estoy participando en los equipos de respuesta y de tratamiento y apoyo a los pacientes con COVID. Y yo creo que lejos de vernos como enemigos, todo lo contrario, ¿no? Creo que ya muchos estamos sobresaturados. Si para mí, que no soy del área de urgencias, del área de anestesiología, del área de neumología, infectología, está siendo extremadamente pesado y hay gente de urgencias que me dice, ya no aguanto, es muy difícil. Yo creo que eso nos lleva a reflexionar, a unirnos como médicos, porque yo sí creo que somos bastante desunidos y ahorita tenemos que hacer trabajo en equipo, ¿no? Es la única forma en la que vamos a poder resolver y salir de este tipo de situaciones, trabajar en equipo, porque siempre necesitamos el apoyo de las demás especialidades. Yo les puedo decir que ahorita he aprendido mucho sobre COVID a base de tener que estar metida en el COVID, ¿no? Y solo así podemos, yo creo que superarnos, ¿no? Muchas gracias, doctora Zúñiga. Por último, aquí tenemos nada más otra pregunta sobre la consideración de los hospitales de COVID a los híbridos del sector público. Bueno, creo que sí lo mencionó, ¿no? Sí, los hospitales 100% COVID, definitivamente prácticamente llega el paciente ya con diagnóstico, o con un cuadro clínico totalmente clásico de COVID. Los híbridos tienen alas diferentes o pisos diferentes asignados para pacientes COVID y no COVID, ¿no? Es como la división de los pacientes. Perfecto. Muchas gracias, doctora Zúñiga. Sin duda, un tema que nuestros participantes pidieron. Y bueno, usted
creo que lo explicó bastante bien, con muchos ejemplos, y nos amplió un panorama muy grande, ¿no? Para todos estos médicos de primer contacto y de primer nivel que están en la primera línea, doctora. Hay muchos comentarios de agradecimiento, doctora, les gustó mucho su ponencia, y bueno, pues esperemos vernos en otro día de México contra el COVID con algún otro tema, doctora. Muchísimas gracias. Por ahí les dejé mis datos. Cualquier cosa, yo siempre estoy como a favor del apoyarnos, ¿no? Si yo tengo una duda y tengo a alguien que es experto en eso, se lo voy a ir a preguntar, ¿no? Y con toda confianza, si en algún momento requieren algún apoyo o en algo, pues por ahí les dejé mis datos en la pantalla y con todo gusto, si en algo los podemos ayudar. Si gusta volverlos a poner, doctora, para que todo el mundo pueda tener sus datos a la mano. Listo. Listo, nada más damos unos segundos para que puedan copiarlo, tomarle foto. Mientras, les recordamos a nuestros participantes que el día de mañana tenemos sesión de salud mental en punto de las 5 de la tarde. Recuerden ir ingresando a partir de las 4:30, 4:40, para que no se sature la videoconferencia. Pues muchas gracias, doctora Yolostin Zúñiga. Un gusto volver a tenerla nuevamente aquí en México contra el COVID. Muchas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora Zúñiga. Hasta luego a todos y nos vemos mañana en la sesión de salud mental. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.